bien. No saben nada lo que me pasó el otro día. Iba caminando al colegio y en la mitad de la calle vi una llama. ¿Una llamita de esa? ¿Un animal? ¿Un animalito de esos del norte? No, pues vale, una llama de fuego, de incendio. Ya. Es por eso, vale, que tal vez deberías preguntarte ¿qué será más importante para los estudios lingüísticos? ¿La estructura profunda o la estructura de superficie? Veámoslo. Para comenzar con nuestro trabajo de investigación, hemos propuesto como título, como mencionaba mi compañera anteriormente, que ¿qué es más importante, la estructura profunda o la estructura superficial de un texto? Asimismo, hemos querido establecer y delimitar un índice breve sobre los objetivos que vamos a tratar y el contexto que vamos a situar en nuestro texto, que es una crítica al modelo gramático transformacional de Chomsky, y donde a partir de esa crítica nacen 4 puntos que postulan esta crítica como un texto importante en el último tiempo. Primero, la incongruencia básica del enfoque generativo. Segundo, las críticas ambivalentes. Tercero, las críticas decididamente contrarias. Y como punto final, una tarea que se rinda. A partir de estos 4 puntos, y considerando también el objetivo, el contexto es cómo vamos a desarrollar este trabajo de análisis, este trabajo expositivo que nosotros queremos presentar. Para partir, vamos a mencionar los objetivos que tenemos nosotros propuestos, en donde primero vamos a analizar el método de la gramática generativa que propone Chomsky, y bueno, considerando eso, queremos comprender también a qué apunta esta crítica que realiza este texto, a qué parte de esta gramática y qué es lo malo que le encuentra a esta teoría lingüística que propone Chomsky. Y por último, uno de nuestros objetivos es reflexionar a partir de esta crítica cómo esto repercute en la enseñanza de la lingüística en el aula. En cuanto al contexto, nos situamos en una era en la que nadie se atrevió como a juzgar este método que había encontrado Chomsky. Y tiempo después fue que salieron estas críticas que apuntaban a criticar cómo este método no puede predecir el significado de las unidades gramaticales. Bueno, nuestro primer subtema, como les comentaba Valentina en el índice, es la congruencia básica del enfoque generativo. Este título igual puede sonar un poco enredado, pero la verdad es que es un poco más sencillo de comprender. Como bien aparece acá en el PowerPoint, se refiere a que es la relación existente que hay entre la estructura superficial y la estructura profunda. La estructura de superficie vendría siendo el conjunto objetivo de elementos, es decir, las letras que conforman una palabra, por ejemplo, árbol. Y el nivel profundo vendría siendo el significado, es decir, el árbol, la concepción que cada hablante tiene en su mente de lo que es un árbol. Pero lo que se critica acá en el texto es que no siempre una determinada cantidad de palabras se relaciona o se vincula directamente y perfectamente con el significado, porque como pasaba en la situación que hicimos al inicio, un hablante puede entender un significado con la misma serie de palabras y otro hablante puede darle otro significado. Y el punto que viene a continuación va por esta misma línea. Habla que nosotros como hablantes tenemos un pequeño mecanismo dentro de nuestro cerebro que se llama intención lingüística, la que nos ayuda a aportarle significado a una serie de palabras cuando nos encontramos directamente con una palabra. Y esta intuición lingüística es una capacidad biológica y cerebral innata que se encuentra en el cerebro humano. Aquí Chomsky defiende que esta capacidad innata es que todos los seres humanos somos capaces tenemos adquirido en nuestro cerebro el lenguaje, y a medida que nos vamos desarrollando también el lenguaje. En
En cuanto a las críticas ambivalentes, este subtítulo igual es más fácil de predecir, porque habla de que muchas veces las palabras tienen un doble significado. Por ejemplo, la palabra hábito, que puede estarse refiriendo a un hábito como hábito de estudio o hábito de otra cosa, y también la misma palabra hábito corresponde a la vestimenta de una monja o una persona perteneciente a la religión. El primer punto, la primera parte de este punto, habla de la escritura ausente, que es planteada por primera vez por Eco en su teoría semiótica. Esta estructura ausente recibe el nombre así lógicamente porque es el vínculo que hay entre la cantidad de palabras que hay en un texto con el significado que hay ahí. Y ese significado como estructura ausente es algo abstracto que nosotros no podemos evidenciar. No podemos sacar una foto o mirar y decir, ahí está el significado, porque el significado se lo otorgamos desde nuestra mente. Y como segundo punto de este subtítulo, tenemos por un lado el conductismo, que habla de que el lenguaje se adquiere mediante aprendizajes y conductas que no son determinadas e impuestas. Al contrario del innatismo, que es lo que defiende Chomsky, diciendo que el lenguaje es algo que es una capacidad que está en nuestro cerebro y a medida que nos vamos desarrollando como seres humanos, se desarrolla con nosotros. En el texto se ve también que hay dos tipos de innatismo. El innatismo fuerte es el que se relaciona más con lo que plantea Chomsky, que él cree que solo es algo biológico, y el innatismo moderado se encuentra un poco más cercano al conductismo, es como una línea entre medio del conductismo y el innatismo, porque a pesar de que plantea que uno aprende el lenguaje bajo ciertas conductas, también tenemos un aporte biológico en el cerebro. La autora de este texto crítico hacia la gramática generativa de Chomsky propone como tercer punto en este trabajo las críticas decididamente contrarias. ¿Por qué contrarias? Porque son dos propuestas que hace Chomsky o que toma Chomsky desde otras teorías, desde otras disciplinas que chocan y que no convergen en una sola idea. Por ejemplo, Chomsky habla primeramente de la gramática transformacional, en donde esta crítica apunta a que el tema principal de la propuesta de Chomsky es alienar la creatividad de los hablantes. ¿Por qué? Porque en algunas lenguas, en América Latina, por ejemplo, en muchas hablamos como tenemos un orden estructural para cada palabra, para cada sintagma. En cambio, en Asia, en China, la estructura de sus textos, de sus palabras, de sus oraciones es totalmente distinta a la que lo vemos nosotros. Por ende, en una parte se alinea mucho más la creatividad del ser humano y del hombre, por lo que también Chomsky, a través de su teoría, propone que esta fue creada en base a la metodología lógico-matemática. Entonces, tomar todo lo que es abstracto y llevarlo a una teoría mucho más, a un ejercicio mucho más concreto. A partir de esto también, bueno, el innatismo, como decía mi compañera, que se basa en esta figura y en esta idea de que todo ser humano viene con ideas desde siempre, desde que nace. Por lo tanto, siempre el ser humano viene con esta idea de creatividad, viene con este pensamiento, con esta manera de ser creativo, pero este método aterriza todo lo que está en el aire por parte del ser humano y lo lleva a una realidad mucho más concreta, lo que en algunos lugares, en algunas sociedades, termina alineando el lenguaje de algunos pueblos, de algunas comunidades, y nos centraliza en ser sujetos alienados. Bueno, el último punto que critica esta autora, Teresa Bejarano, a partir de lo que hacen otros autores también, ella recopila ciertas críticas a la teoría de Chomsky, y ya el último punto, tomando también distintas teorías, es si es que realmente se hace una crítica a Chomsky o si es que realmente la crítica se basa en todas las disciplinas
o sea, en ser una pluriespecialidad, porque no solo esto converge en la lengua, no solo converge a la lingüística, sino que también converge a la fonoaudiología, converge a la sociología. Entonces, a partir de eso, cómo el ser humano y los distintos pueblos se van desarrollando a través de la comunicación y del lenguaje. Por lo tanto, esta propuesta, este último punto crítico, se desarrolla en una pregunta. ¿Realmente hacer una crítica a la teoría de Chomsky es hacerla directamente de la lingüística, hacerla a la lingüística de Chomsky, o hacerla a las distintas especialidades que convergen en el estudio de la lengua? Bueno, como conclusión, queremos decir que nuestros objetivos se han cumplido, y recordando los objetivos que tenemos, que hemos podido en la primera diapositiva por parte de mi compañera Ali analizar levemente lo que es el método de la gramática generativa, en donde ella mencionaba el ejemplo del árbol, en donde ella nos mencionaba cómo las ideas se llevan, cómo Chomsky lleva esta teoría de lo abstracto a lo concreto. Y por otro lado, que era comprender la crítica que se realiza a la gramática generativa, pudimos abordar los 4 subtemas, y esto de comprender la crítica se relaciona mucho con nuestro tercer objetivo, que es reflexionar a partir de la crítica propuesta en el texto en relación a la enseñanza de la lingüística en el aula. ¿Por qué? Porque la crítica principal que se le hace a este método de Chomsky es que no necesariamente predice el significado. Entonces, por ejemplo, en el aula o también nosotros cuando hemos sido más adolescentes, pero nuestros estudiantes por lo general, cuando hablan por WhatsApp, no se comunican exactamente por una serie de palabras, sino que utilizan, por ejemplo, los emoticones que también otorgan significado. Entonces, la principal utilidad que le podemos dar a esta crítica es que el método de Chomsky, si bien fue como la primera hipótesis sobre cómo abordar la gramática, aún así deja muy de lado lo que es el significado, que es lo que cada hablante subjetivamente puede aportar. Bueno, asimismo también ha quedado como punto de reflexión el saber y el conocer cómo nos estructura tanto la enseñanza del lenguaje en el aula, cómo nosotros mismos como docentes o cómo a nosotros mismos como estudiantes en su momento se nos limitó a la creatividad y se nos alienó en parte desde la lingüística, sin saberlo, en donde para muchos tuvo repercusiones que son positivas y para otros repercusiones que son negativas por los distintos tipos de aprendizaje que hemos obtenido y que vamos obteniendo a través de los años. Bueno, como bien ya lo mencionábamos, la principal conclusión que podemos inferir de la presentación es que el método generativo no predice el significado, solo hace una relación entre la serie de palabras y lo que un hablante maduro entiende. Pero, por ejemplo, una persona que tal vez no se puede comunicar con palabras, es decir, una persona sordomudo, o tal vez cuando los niños están en la etapa que aún no manejan todos los fonemas, ellos aún así encuentran la manera de comunicar este significado por la forma de señas o apuntando, haciendo gestos. Entonces el significado no solo se relaciona con esta serie de palabras, sino que hay otra serie de cosas que pueden estar relacionadas al significado. Por lo tanto, también tenemos que tener ojo como docentes y como futuros docentes principalmente en cómo también nos llenamos en nuestra aula de distintas culturas, de distintos estilos de vida que vienen desde otros países, desde otras culturas, en donde el significado no resuelve lo que es el significado. Y como segundo y último punto de conclusión es que el significado es una construcción subjetiva. Esto quiere decir que cada persona ha tenido la construcción de, no sé, un árbol mediante la visión de mundo que ha ido construyendo durante toda su etapa de vida hasta llegar a convertirse en el hablante maduro e ideal. Y bueno, esta sería nuestra presentación.